Para comenzar, los temas que vamos a abordar en este trabajo son sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo, así como de su proyecto político, la República restaurada y el periodo del Porfiriato. El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer al público en general un poco más acerca de todos los temas que son importantes para la historia de México, mediante esa presentación en donde abordaremos y explicaremos cada uno de los temas mencionados. Para eso, el trabajo está dividido en tres partes: la introducción, el desarrollo en donde abordaremos todos los temas mencionados antes y por último la conclusión en donde retomaremos las ideas principales. En el desarrollo hablaremos acerca del proyecto político que pretendió instaurar Porfirio Díaz al país, así como de las causas de la caída del imperio de Maximiliano. También hablaremos de la República restaurada, así como de su importación. Mencionaremos 4 características del Porfiriato en los ámbitos económico, cultural, social, educativo y en las ciencias. También mencionaremos 2 instituciones creadas en el Porfiriato y explicaremos sus funciones de cada una, finalizando así con la explicación acerca de la forma en la que Porfirio Díaz ejerció el control político desde su primer mandato. ¿Cuál fue el proyecto político que pretendió instaurar el imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo? El proyecto político que Maximiliano de Habsburgo pretendía instaurar en México durante su breve reinado como emperador 1864-1867 se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano fue invitado a convertirse en emperador por una facción conservadora mexicana que buscaba establecer un gobierno monárquico con el apoyo de potencias extranjeras, especialmente de Francia. El emperador Maximiliano buscaba implementar un gobierno que fuera más moderado y conservador que el gobierno republicano liderado por Benito Juárez, que había suspendido los pagos de deudas externas y había llevado a México a un conflicto con diversas potencias europeas, incluida Francia. El proyecto de Maximiliano incluía la promesa de implementar reformas sociales y económicas, así como una monarquía constitucional que, según él, sería capaz de superar las divisiones políticas y sociales presentes en México en ese momento. Sin embargo, la realidad fue que su reinado enfrentaba la oposición de fuerzas republicanas mexicanas lideradas por Benito Juárez, y también se vio afectado por cambios en la situación política internacional. La retirada de las tropas francesas, especialmente después de la derrota de Napoleón III en Europa, dejó a Maximiliano en una posición vulnerable. Finalmente fue capturado por la fuerza republicana y ejecutado en 1867, poniendo fin al breve periodo del Segundo Imperio Mexicano y restaurando la República. ¿Cuáles fueron las principales características del imperio de Maximiliano de Habsburgo? Estas son algunas de las características del imperio de Habsburgo. La primera, breve duración. El reinado fue efímero, abarcando de 1864 a 1867. Segunda, apoyo extranjero. Contó con el respaldo de potencias extranjeras, especialmente de Francia. Tercera, intento de modernización. Maximiliano buscó modernizar el país, introduciendo reformas y promoviendo el desarrollo económico. Cuarta, resistencia nacional. Enfrentó la oposición de los mexicanos, liderados por Benito Juárez, quien logró derrotar y ejecutar a Maximiliano. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del imperio de Maximiliano? Entre octubre de 1866 y enero de 1867, año en que el emperador decidió que no aplicaría todos los últimos avances del bando republicano, la actividad legislativa decayó. A partir de entonces, Maximiliano se dedicó solamente a operaciones militares con el fin de mantenerse en el trono. Fue abandonado por Napoleón III y las tropas francesas, las cuales comenzaron a retirarse a partir de 1866 ante la inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y la constatación de la derrota de los conservadores en la Guerra de Secesión norteamericana en 1865, la enemistad con los conservadores que le había llevado al poder con el clero, por normas que menguaban los intereses y privilegios de ambos, así como repudiado por los liberales bajo el gobierno de Benito Juárez por la intervención y ocupación de parte del territorio mexicano. Esto ocasionó que el emperador se quedara solo, aislado y que como consecuencia el imperio cayera. Maximiliano fue vencido y capturado por el ejército republicano bajo el liderazgo de Mariano Escobedo en la ciudad de Querétaro. Después procesado y por último fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867. En Europa se produjo una gran conmoción con motivo de su muerte. Pintores, músicos, narradores y dramaturgos del viejo y nuevo continente dejaron consecuencia en sus obras del triste acontecimiento. La República Restaurada es un periodo histórico de la historia de México que abarcó desde 1867 hasta 1876. Este periodo se caracterizó por ser un momento de cambios y progreso en el país tras la intervención francesa y la caída del Segundo Imperio Mexicano. La República Restaurada es el periodo histórico posterior al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, que comprende de 1867 a 1876, año en que la Revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, da fin a 9 años de gobiernos encausados a la reconstrucción política, económica y social de México. En esta etapa de la historia de México, los liberales logran instaurar la República Federal como forma de gobierno, derrotando de manera definitiva los ideales políticos de administración monárquico y centralista para el país que los conservadores proponían y por los cuales México sufrió una guerra civil, la llamada Guerra de Reforma, y la intervención de un gobierno extranjero que instauró con ayuda conservadora el efímero Segundo Imperio Mexicano. ¿Cuál fue su importancia política? La importancia política de la República Restaurada radica en la consolidación y fortalecimiento de los principios republicanos, la restauración de la soberanía nacional y la reafirmación de la constitucionalidad.
Durante este tiempo se llevaron a cabo diversas reformas políticas y sociales, destacando la promulgación de la Constitución de 1857, que buscaba establecer un marco legal y político más progresista y liberal. El periodo también estuvo marcado por desafíos y conflictos, como la resistencia de grupos conservadores que se oponían a las reformas liberales y a la lucha contra las influencias extranjeras. El triunfo de la República Restaurada contribuyó a la consolidación de la identidad nacional mexicana y sentó las bases para el desarrollo político y social del país en las décadas siguientes. Características principales del porfiriato, de aspectos económico, cultural, social, educativo y científico. Económico. Se dio una expansión del mercantil, el desarrollo comercial y los avances generales en la industria durante dicha etapa. Se dio una intervención extranjera que trajo consigo la explotación de materias primas y de igual manera una explotación agrícola. En la cultura se reflejaba la modernización económica de las naciones mexicanas. Se expulsó una cultura eletástica y afrancesada y una expulsión del sistema educativo y las ofertas culturales a muchos aspectos de otras culturas. La literatura tuvo un avance muy importante. Uno de los movimientos que representan es el realismo. En el aspecto social hubieron grandes desigualdades sociales y el porfiriato generó especialmente para las clases subalternas. Los valores que se asociaban para la construcción eran para una imagen cosmopolita y además existían sus clases sociales. Y los indígenas fueron despojados de sus tierras y sometidos a un inhumano sistema de trabajo en las haciendas. Enfoque en la educación primaria. Se implementaron esfuerzos para mejorar la educación primaria buscando aumentar las tasas de alfabetización en el país. Creación de escuelas técnicas y científicas. La creación de instituciones educativas especializadas en áreas técnicas y científicas para satisfacer las necesidades de un país en proceso de modernización y desarrollo económico. Profesionalización de los maestros. Se implementaron medidas para mejorar la formación y profesionalización de los maestros. Modernización de la educación. Se buscó incorporar ideas educativas europeas y estadounidenses, enfocándose en la formación de una élite educada y capacitada. Fomento de la ciencia y la tecnología. Se promovió la inversión en la ciencia y la tecnología como parte de un esfuerzo más amplio para modernizar México. Creación de instituciones científicas. En este periodo se establecieron diversas instituciones científicas y tecnológicas como la Academia de Ciencias de México en 1884, con el propósito de fomentar la investigación y el estudio en diversas disciplinas. Énfasis en la ingeniería y la tecnología. Dada la visión de modernización y desarrollo económico, se puso un énfasis particular en la formación de ingenieros y en el avance de la tecnología. Apoyo a expediciones científicas. Se promovieron y financiaron expediciones científicas con el objetivo de estudiar la geografía, la flora, la fauna y la arqueología del país. Estas expediciones contribuyeron al conocimiento científico y al enriquecimiento de las colecciones del museo. El Banco Nacional de México fue fundado en 1884. El Banamex fue una institución financiera clave durante el porfiriato. Su creación buscaba consolidar el sistema bancario y promover el desarrollo económico del país. Los ferrocarriles nacionales de México, aunque no fueron creados directamente durante el porfiriato, durante esta época se dio un fuerte impulso al desarrollo de la red ferroviaria. La consolidación y expansión de los ferrocarriles nacionales de México fueron fundamentales para la integración económica y el transporte eficiente de mercancías y personas. Ciencia. Instituto Médico Nacional. Fue fundado en 1888 y su objetivo principal era promover el estudio y la investigación en el campo de la medicina en México. Observatorio Astronómico Nacional. Establecido en 1878, el Observatorio Astronómico Nacional tenía como finalidad realizar observaciones y estudios científicos en el ámbito de la astronomía. La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esta fue establecida en 1905, que tenía como objetivo la organización y supervisión del sistema educativo en México. Durante el porfiriato se hicieron esfuerzos para modernizar la educación y consolidar un sistema más centralizado. La Cruz Roja Mexicana fue fundada en 1910. La Cruz Roja Mexicana tuvo sus inicios durante el porfiriato, aunque su creación ocurrió en los albores de la Revolución Mexicana. La institución fue importante en el ámbito social al proporcionar servicios médicos y de socorro a la población. Tecnología. Ferrocarriles Nacionales de México. Esta institución fue creada en 1907 y tenía como objetivo construir, operar y mantener la red ferroviaria en México. Telégrafos Nacionales de México. Fundada en 1878, Telégrafos Nacionales se encargaba de proporcionar servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, principalmente a través del telégrafo. Forma en la que Porfirio Díaz ejerció control político durante su primer mandato. Durante su régimen del presidente Porfirio Díaz y su administración 1876 a 1880 y 1884 a 1910 modernizaron la economía y la industria de México. El gobierno de Díaz creó una policía rural, conocida como Rurales. Fue una institución que vio su mayor esplendor durante el porfiriato. Los rurales se referían a la Guardia Rural, una fuerza policial creada durante el gobierno de Porfirio Díaz en México, a finales del siglo XIX, establecida en 1861. Esta fuerza estaba compuesta principalmente por jinetes rurales y tenía la tarea de mantener el orden en las zonas rurales del país. Los rurales eran conocidos por su vestimenta distintiva, incluía sombreros y uniformes especiales. Desplegó tropas con el fin de mantener orden por todo el país.
Durante el breve reinado de Maximiliano como emperador de México, implementó diversas políticas públicas con un enfoque liberal, y aunque su gobierno fue efímero, se pueden identificar políticas públicas claves con un carácter liberal, como establecimiento de un gobierno constitucional o como reformas económicas y modernización, concluyendo que las políticas públicas de Maximiliano en México reflejaron un intento de implementar principios liberales en áreas como el gobierno constitucional, la economía, la educación, los derechos humanos y la reconciliación política. Sin embargo, la eficacia y la aceptación de estas medidas fueron limitadas debido a la resistencia interna y a la inestabilidad política de la época. A su vez, durante el Porfiriato, el periodo de gobierno del presidente Porfirio Díaz en México, implementó diversas políticas públicas que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo económico del país, concluyendo que las políticas públicas incrementadas durante el Porfiriato, centradas en la inversión extranjera, la modernización de la infraestructura, el fomento de la industrialización, la estabilidad política y la modernización del sistema financiero, jugaron un papel crucial en el desarrollo económico de México, a pesar de las críticas posteriores sobre la desigualdad y la falta de democracia durante este periodo. Es innegable que estas políticas sentaron las bases para el crecimiento económico del país en esta época. La relación entre el crecimiento económico durante el Porfiriato y su contribución al desarrollo social en México es un tema complejo, aunque el periodo estuvo marcado por un crecimiento económico sostenido, especialmente en sectores como la minería, la industria y el ferrocarril. Su impacto en el desarrollo social fue ambiguo y en algunos casos problemático. Aunque el crecimiento económico durante el Porfiriato tuvo impactos mixtos en el desarrollo social de México, contribuyó a la modernización del país y generó empleo. También exacerbó la desigualdad, excluyó a ciertas comunidades y no logró avances significativos en áreas claves como la educación y la salud para la mayoría de la población. La variación global de este periodo depende de la perspectiva, ya que algunos de sus logros económicos demuestran profundas inequidades sociales.